alabamos, Señor. Gracias, amado. Sean bienvenidos todos, hermanos, amigos. Pueden tomar asiento, pueden tomar sus lugares. Qué bueno ver caras nuevas. Para mí, primera vez que los veo, pero nuestro Señor, desde antes que ustedes nacieran, ya sabían que iban a estar acá el día de hoy. Así que no es una casualidad, sino la providencia de nuestro Señor. Decía el hermano en esa alabanza que los que estamos cargados, solo podemos descansar en nuestro Señor Jesucristo. Venid a mí todos los cargados, que yo los haré descansar. Y una vida vacía sin Él. Verdaderamente así hemos sido cada uno de nosotros, que antes de llegar a los pies de Cristo, una vida vacía, sin propósito, perdidos y extraviados. Dice Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Así ha sido la vida de todo pecador. Se ha apartado, se ha alejado de Dios y se ha ido por sus propios caminos, tomando sus propias decisiones, haciendo su propia voluntad, extraviado. Y hay consecuencias por eso. Hace muchos años en las redes sociales salió la historia de una oveja llamada Barak. Esta oveja se extravió de su pastor 5 años y tuvo como consecuencia que le creciera la lana 35 kilos, cargando de peso esa oveja por esos 5 años, que son 77 libras. Sin duda, ese pobre animal andaba angustiado, afligido. Dice que cuando lo encontraron estaba enfermo porque no podía alimentarse adecuadamente, porque las ramas y las rocas se metían en la lana, tenía metida ramas, rocas, y no podía comer. Incluso no podía ni ver porque estaba tapada. Y así es la vida del pecador, querido amigo y hermano. Nos descarriamos, nos vamos por nuestros caminos, y el peso del pecado nos agobia día a día. Y no 5 años, en mi caso fueron 40 años. Y sin duda no fueron 35 kilos de pecado, fueron muchos, que solo nuestro Señor puede saber qué tanto agobiaba y pesaba. Sé que si tú tienes el peso del pecado que hoy te agobia, querido amigo y hermano, puedes regresar al único que puede trasquilarte. Esa oveja fue encontrada y fue trasquilada por las personas que lo encontró, y le quitaron todo ese peso, toda esa inmundicia que llevaba, y recibió esa tranquilidad, esa paz. Nunca más iba a tener que soportar más ese peso porque ya estaba en las buenas manos. Así nosotros, querido amigo y hermano, cuando regresamos a ese buen pastor y nos quita todo ese peso que nos agobia, sin duda ya nunca más tenemos que soportar ello. Y dice Isaías, la última frase de Isaías 53:6, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Nos descarriamos, nos fuimos por nuestros caminos, pero Jehová cargó todo ese peso del pecado que cada uno de nosotros teníamos en nuestro Señor Jesucristo. Y esa es nuestra garantía y nuestra esperanza, querido amigo y hermano. Dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. No dejes que ese peso te siga agobiando. Hay una solución, hay una sola decisión que te puede liberar de todo eso.
deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia y será amplio en perdonar. No te echará en cara y te dirá: qué sucio vienes, por qué te fuiste, qué enfermo vienes. No te dirá nada de eso. Te sanará, te limpiará. Dice que ni aunque te laves con lejía, tu pecado va a permanecer, pero nuestro Señor es el único que puede limpiar nuestros pecados con su sangre, querido amigo y hermano. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hoy es un día muy importante, hoy es un día en que tienes una decisión en tus manos. Te quedas postrado como el hijo pródigo en el fango, comiendo las algarrobas tan amargas, o vas a accionar como él. Él no se quedó postrado, dice: me levantaré e iré donde mi Padre. Por favor, querido amigo, hoy medita. No dejes que siga creciendo ese peso del pecado y las consecuencias de él en ti. Regresa al único que puede limpiarte y liberarte de ese peso. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Esa es una promesa 100% segura. Así que Dios nos bendiga a todos con esta palabra que va a ser expuesta con el hermano Carlos. Por favor, meditemos en la palabra que va a ser expuesta. Hoy tienes en tus manos esa decisión. No te distraigas con nada que sabemos que el maligno quiere distraerte, y que no recibas ese alimento espiritual que vas a recibir hoy. Dios nos bendiga. Buenos días, tengan todos. Dios les bendiga. Bueno, pues es un gusto para mí estar aquí con ustedes y tener la oportunidad otra vez de compartir la palabra, ¿verdad? Como les digo, es cada mes. Pero qué bueno es Dios, pues que por acá estamos nuevamente. Bueno, vamos a iniciar con la enseñanza. Siempre seguimos con el tema de los últimos sucesos, de las últimas situaciones que tuvo que vivir nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que es un estudio de Mateo el que estamos teniendo, ¿verdad? Ciertamente Dios tiene palabra para nosotros, pero estamos también viendo detalles en el versículo, estamos entendiendo cosas de las Escrituras que son importantes, ¿no? Y Dios quiere hablarnos hoy sin lugar a dudas. Su palabra no regresa vacía, siempre hace aquello por el cual Dios la envía. Ok, entonces vamos a orar primero. Oremos para que Dios tome el control de la enseñanza y también que nosotros abramos nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, queremos esta mañana pedirte por favor tu ayuda. Queremos, Señor, que tu palabra nos alumbre. No queremos recibir palabras que emocionen. No queremos recibir palabras que impresionen las emociones de la gente. Queremos recibir palabra que transforme el alma de las personas. Padre, porque mucha gente a veces no prepara su corazón para recibir de Dios, sino que carnalmente busca ser impresionado. Padre, como pienso en aquel milagro del paralítico, para la gente no fue impresionante que tú hayas dicho, tus pecados te son perdonados, ¿verdad? Sin embargo, Dios, eso era mucho mejor para ese hombre que decirle, levántate y anda. Así mucha gente hoy, Dios, no sé qué espera, pero yo solo te pido que tu Espíritu Santo ministre la palabra con poder de lo alto, con esa gracia que solo Él puede dar, y que tú trates con el corazón de todos nosotros hoy, Señor.
Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, entonces vamos a iniciar la enseñanza de hoy. Continuamos con Mateo, seguimos en el capítulo 26. El hermano Daniel la semana pasada nos hablaba acerca del arresto de Jesús. Todas estas cosas que el Señor Jesucristo tuvo que atravesar, la verdad que fueron muy difíciles para Él. Sin embargo, no eran nada nuevo, ¿no? Eran cosas que Él tenía que pasar por causa de que Él era el que iba a dar su vida por nosotros. La escena que vamos a estudiar hoy está en Mateo 26, del verso 57 al 68. Vamos a leer. El título, si usted tiene la Reina Valera, se llama Jesús ante el concilio. Algunas Biblias no tienen título en realidad, pero la Reina Valera creo que sí tiene como un título antes de que inicie cierta porción. Bueno, vamos a dar lectura a esta parte y primero voy a leer los versículos aquí. Dice: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Que testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Miren, yo pienso en todas estas cosas que Cristo tuvo que pasar, y para mí realmente todo eso fue un espectáculo. Un espectáculo rodeado de gente, unos alborotados por la situación, otros ignoraban la situación, pero como siempre ustedes saben, cuando hay un alboroto la gente siempre se presenta. Entonces, qué vergüenza, digo yo, para nuestro Señor estar en medio de un alboroto como este. ¿No creen ustedes? Qué vergüenza para el Dios del cielo ser el espectáculo, ser el circo de una gente pecadora. Qué triste y qué feo realmente, qué incómodo. A nadie creo yo que le gusta estar en medio de un alboroto. Bueno, hay gente que sí le gustan los alborotos y que lo saquen en las noticias y en todo eso, pero para Cristo eso era lo más humillante que podía pasar en su vida. No solo la muerte, sino ser parte de un espectáculo, ser parte del hazmerreír de un público. Y un público que, por cierto, actuó sin misericordia contra él. Bueno, miren, cuando aquí la Escritura dice, los que prendieron a Jesús, está hablando de aquellos que fueron a arrestarle, como el hermano lo explicaba la semana pasada, ¿verdad? Aquellos que llegaron con palos a agarrar al Señor Jesucristo, y el Señor le dice, como contra un ladrón habéis salido, con palos y con cosas, o sea, para prenderme, como que él era un delincuente. ¿Se fijan ustedes por qué era vergonzoso para él? Él dice, yo muchas veces hablé en público, yo muchas veces le he enseñado a ustedes en público, y hoy me vienen a agarrar aquí como que yo fuera un ladrón, como que yo fuera un delincuente. O sea, él les está presentando evidencia de que no había razón alguna para que, en primer lugar, lo echaran preso o lo llevaran preso. Sin embargo, ya sabemos que él tenía que sufrir y someterse a todas esas cosas, ¿verdad? Bueno, miren, el Señor Jesucristo prácticamente sufrió 2 juicios principales, si lo puedo decir así, ¿verdad? 2 juicios principales. Número 1, uno religioso, que es el que vamos a ver ahora, y número 2, uno
civil ante las autoridades romanas, en este caso ante Pilato, ¿verdad? Pero ninguno de estos dos juicios en realidad representaban justicia. Estos juicios realmente representaban injusticia, porque este fue un juicio planificado que le hicieron al Señor Jesucristo. No es ni siquiera un juicio en donde había razón alguna para llevarlo y hacerlo enfrentar cargos de los cuales él era totalmente inocente. Era totalmente inocente, pero me llama la atención que quienes van a juzgar aquí no son personas cualquiera, sino son personas conocedoras de la palabra de Dios. Son aquellos a quienes la ley de Dios les había sido encomendada para hacer lo recto, para actuar con integridad. Pero aquí vamos a aprender una lección muy buena acerca del carácter de los seres humanos, ¿verdad? Entonces, solo quiero mencionar algunos datos. ¿Por qué este juicio que le están haciendo al Señor Jesucristo, en primer lugar, es un juicio injusto? Número uno, porque según la tradición, el juicio no tenía que ser llevado a cabo en la noche. No tenían por qué hacerle un juicio a esa hora de la noche. Y también fue injusto porque al Señor no le permitieron presentar defensa, ¿verdad? Al Señor simple y sencillamente ya iban premeditados a que Él fuera acusado. Y de hecho, en muchas ocasiones esa era la intención de este público. Vamos a leer Mateo 26, 58, para que nosotros entendamos este juicio que el Señor está a punto de enfrentar contra las supuestas autoridades religiosas, contra aquellos que supuestamente dicen hacer las cosas íntegramente, ¿no? Para que ahora usted hasta sospeche, porque no toda ente religiosa va a actuar justamente. Aquí vemos una que está haciendo una gran injusticia. Entonces dice acá, en el versículo 58, en el 59, perdón, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle. Es decir, esto era un juicio premeditado de ellos. Era uno en el donde, sea lo que sea, a este necesitamos encontrarle, como decimos nosotros, el pelo en la sopa. A este necesitamos hallarle algo para condenarlo. De hecho, en muchas ocasiones el Señor tuvo que enfrentar esto. Me llama la atención que cuando Él hizo un milagro, si leen Mateo 12, 9 y 10, esta gente que andaba detrás del Señor Jesucristo, yo no sé si son como los, ¿cómo se llaman esos periodistas que son bastante insistentes, que te toman fotos, que te siguen, que te persiguen? Esa frase. Pero estos eran ese tipo de personas detrás de un hombre inocente buscando que hallarle. Hostiles, sinceramente. Y ¿sabe una cosa? Hay gente que es así también. Hay gente que se parece mucho a esto, que andan detrás de la gente no con intenciones buenas. Aparentemente se acercan con intenciones buenas, pero solo buscan el pelo en la sopa. Y yo les voy a leer este pasaje. Miren, en esta ocasión el Señor Jesucristo hace un milagro. Y dice el texto ahí, he aquí había uno que tenía una mano seca y preguntaron a Jesús para poder acusarle. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? ¿Con qué intención le hicieron la pregunta? No con una intención buena. Esta era gente mala de corazón, cuya intención era buscar qué hallar en el Señor Jesucristo. Y no solamente esa vez, cuando se acercaron a preguntarle sobre la resurrección, era para hallarle también qué malo tenía este hombre. Cuando le preguntaron también, ¿es lícito dar el tributo? También lo estaban haciendo con una sola intención. ¿Cuál era? Buscar qué acusar, buscar cosa de qué poder acusar al Señor Jesucristo. Sin embargo, en cierta ocasión, mandaron a unos soldados a que lo arrestaran, y aquellos soldados regresaron sin Jesús, y los sumos sacerdotes se asustan y le dicen, ¿y ahí qué pasó? Nunca hombre como este nos ha hablado nunca hemos escuchado a un hombre hablar como este, como queriendo decir, hombre, nos mandaron por gusto, agarrar a alguien en quien no hemos encontrado nada. Dice, nunca hemos visto un hombre que habla como este, y no llegaron presos. Miren, al ver esta escena, cómo Jesús sufrió de gente hostil, ¿sabían ustedes también que esta es una clase de persecución en los cristianos? Sí,
Esta es una clase de persecución en los cristianos. Hay gente que anda detrás de los cristianos no para favorecerse del buen testimonio, sino para ver el mínimo error, el mínimo detalle, para buscar cómo acabarlo y decir, este no es creyente. Y ya está YouTube para eso, ya está Instagram para eso, ya está Facebook para eso, para destruir el testimonio de los cristianos. Dice el Señor que en esta tierra no faltan, dice, los tropiezos, pero dice el Señor, ¡ay de aquel por quien vienen los tropiezos! Sí, este es un tipo de persecución. Y cristiano, yo quiero que te lo lleves en mente. Tal vez no sufrimos el tipo de persecución que sufren otros hermanos, pero sufrimos a veces este tipo de hostilidad, en donde la gente anda detrás de nosotros, no para beneficiarse de un testimonio, porque a veces, aunque haya testimonio, eso no les sirve. Ellos quieren encontrar en qué vos sos un fracaso, a como lo hicieron con Jesús. Y el Señor dice claramente, si esto hicieron del árbol verde, ¿qué van a hacer del seco? Hermano, no es que nosotros vamos a andar cuidándonos de todo el mundo, no, nosotros los cristianos somos llamados a vivir en libertad, hermano. Sinceramente, yo no me camino cuidando de la gente, de verdad se los digo. ¿Por qué razón? Porque eso sería hipocresía delante de Dios. Uno vive su vida tranquila. Y si la gente anda detrás persiguiéndola a uno, ellos rendirán cuenta al Señor Jesucristo, ¿verdad? Ellos van a dar cuenta, porque el Señor Jesucristo, en cierta ocasión, un hombre le dijo, maestro, eres hombre de verdad, que no te cuidas ni te guardas de las apariencias porque no te importa lo que la gente dice. ¿Por qué? Porque Cristo no tenía por qué andarse cuidando. Él era íntegro, él era inocente, pero la gente hostil existe. La gente hostil existe. Cristiano, a mí me ha pasado, hay gente que ha andado hasta inquiriendo mi propia vida con la única intención de ver en qué me puede acabar. Y yo no dudo que aquí otro haya padecido esas cosas. Yo fui acusado en cierta ocasión de que yo me lucraba del diezmo. Hombre, digo yo, qué cosa esa, ¿verdad? En cierta ocasión yo estaba haciendo un proyecto, tenía una casa que estaba construyendo y dicen, de las ofrendas de la iglesia construyó su casa. Y yo puedo testificar que eso no es cierto. Pero, o sea, la gente busca cómo decir, mira, y ahora se compró un carro porque ahora hay más miembros, son 200, ahora le deben de ingresar como, no sé. Y la gente comienza a buscar. En cierta ocasión, a mí me llevaba alguien que yo conozco en un taxi y me estaba acusando de eso. Y mire, yo le voy a decir una cosa. Asumamos que lo que usted dice es verdad. Pero sepa una cosa, yo me voy a ir al infierno, pero no me voy a ir solo, usted se va a ir conmigo. Si eso es verdad. Desde ese día, esa persona no me volvió a decir absolutamente nada. Y se lo dije, yo me voy a ir al infierno por ladrón, pero usted se va a ir al infierno por una persona que anda hablando falso testimonio contra su prójimo. Cuide su boca también. Saben, yo no es que haya querido pelear con él, pero una cosa nos manda el Señor, que reprendamos las obras de las tinieblas. Y cuando hay gente que necesita ser puesta en su lugar, dice el Señor que lo hagamos con mansedumbre, pero que hablemos verdad. Porque el Señor se lo dijo a los fariseos. Les dijo en cierta ocasión, yo he hablado verdad y ustedes me quieren matar, le dice. ¿No se lo dijo acaso? El Señor dice, hay que hablar verdad con su prójimo. Y en cierta ocasión a la gente así hay que ponerla en su lugar con un espíritu de mansedumbre, pero siendo recto con Dios. Porque a Dios le agrada la justicia. Pero bueno, así hay gente, así persiguieron a Jesús y así van a perseguir a los cristianos. Y generalmente la gente siempre tiende a ver los defectos que las buenas cosas que pueden beneficiarte de una persona. Pesan más. Es una regla de esta vida. Siempre pesan más las malas acciones que las buenas, sinceramente. Siempre la gente tiende a recordar lo malo de una persona que lo bueno de una persona. Ese es el ser humano, ¿sí? Sin Dios, por supuesto, ¿verdad? Porque el hombre es inclinado a ser así de corazón, porque del corazón, dice el Señor, salen los malos pensamientos, las malas maquinaciones, todas esas cosas vienen. Entonces Cristo está siendo víctima de gente hostil, de gente perseguidora, gente que andaba en busca de solamente buscar cómo destruirlo. Y no solamente premeditaron el juicio con una intención de condenarlo, sino que prepararon la escena. Y miren cómo prepararon la escena. La escena la prepararon de la siguiente manera. La escena la prepararon de la siguiente manera y vamos a leer en el versículo 59 para que nosotros leamos lo que dicen. En el versículo 59 dice, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle la muerte. Y el 60 dice, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. ¿Cómo lo planearon? Ellos fueron a buscar a los testigos falsos. Ellos los fueron a conseguir. Ellos consiguieron esa gente que les dijeron, mirá, vos tenés que decir que este hombre hizo tal cosa. Vos tenés que acusarlo de tal cosa. Y yo digo una cosa, eso es terrible, pero eso es verdad. Gente como esta también existe hoy en día. Gente osada que va conociendo que lo que va a decir no es verdad, pero no le importa.
Así está siendo nuestro Señor Jesucristo ante un juicio en donde no se le permite hablar, y aparte que no se le permite hablar, los testigos que llegan a Él no son aquellos que llegan a hablar verdad, sino que llegan a hablar mentira, falso testimonio en contra del Señor Jesucristo. Otra escena parecida nosotros la vemos en Primera de Reyes. Primera de Reyes, vamos a ir al capítulo 21, 9 y 10. Primera de Reyes. Primera de Reyes, 21, 9 al 10. Aquí estamos viendo otra escena en donde también se prepara un juicio contra una persona inocente. Esta persona se llamaba Nabot, era el dueño de una viña. Y la forma en que le prepararon el juicio también era una parecida al Señor, a la que sufrió el Señor Jesucristo. Buscaron falsos testigos, personas que estuvieran dispuestas a decir cosas que eran mentiras en contra de una persona inocente. Vamos a ir a 1 Reyes 21 del 9 al 10, dice la Escritura. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo. Y poned a 2 hombres, mire cómo llama el Señor a la gente que es así. Mire cómo llama el Señor a la gente que habla falso testimonio de su prójimo. Dice, y proclamad ayuno y poned a 2 hombres perversos delante de él. O sea, que la gente que hace eso no solamente es atrevida, sino que dice el Señor, son perversos. O sea, tienen un corazón totalmente, bueno, ya conocen la palabra. Dice el Señor, perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacarlo y apedrearlo y que muera. Listo, conseguimos 2 personas que hagan esto, vienen, que digan lo que tenga que decir y ya, nosotros salimos ganando. Miren, qué terrible esta escena del Señor Jesucristo, porque en realidad ser acusado, yo no sé si tú en algunas ocasiones o en algún momento de tu vida genuinamente has sido acusado de algo que no has hecho en realidad. Te pregunto una cosa, ¿te alegra eso? ¿Se siente bien? No se siente bien en realidad, no se siente cómodo. Sobre todas las cosas, porque lo primero, seamos sinceros, lo más natural en cualquier persona es querer probar su inocencia, ¿sí o no? Esa es la actitud normal en toda persona que es acusada de algo que no ha hecho. Primero quiere probar su inocencia, y eso es lo primero que viene, es la inquietud primero que viene, porque es algo incómodo, es algo que realmente molesta e incomoda el corazón, porque uno dice, yo no he hecho nada, pero bueno, aquí está Cristo siendo privado de justicia, por eso en Isaías 53:8, donde habla acerca de los padecimientos del Mesías, miren lo que dice acá, Isaías 53:8, por cárcel y por juicio fue quitado, privado de juicio, privado de una defensa, por cárcel y por juicio fue quitado. Ahí está nuestro Señor Jesucristo, sufriendo el agravio de un juicio totalmente injusto. A pesar de que las personas que lo estaban juzgando tenían que hacerlo con rectitud, porque eran los sumos. Imagínense, si hay corrupción dentro del sistema religioso que hacen justicia de esta manera, ¿qué te puede esperar del mundo secular? Te digo una cosa, o sea, si vemos acá injusticia en estos términos de aquellos que dicen conocer la verdad, ¿qué te puedes esperar tú del sistema judicial secular? Yo no sé, pero eso yo te diría, estrellitas. Sí, sinceramente. Realmente hay muchas cosas que se pueden decir, pero bueno, miremos aquí a esta gente que está juzgando al Señor Jesucristo. Porque cualquiera diría, es que el que va a llevar mi caso es esta persona y se ve que... Pero no se fíen de eso. No se fíen de eso. A veces el que va a llevar tu caso es un bandido, sinceramente. Como en el caso del Señor Jesucristo aquí, vamos a ir a Deuteronomio 16 del 18 al 20. Miren lo que le dice la Escritura a estas personas. Deuteronomio 16 del 18 al 20. Dice, jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades, que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Eso era lo que tenían que hacer con Cristo. Tenían que juzgarlo con justo juicio. ¿Y qué les dice? No tuerzas el derecho. No hagas acepción de personas,
ni tome soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte la palabra de los justos. En el versículo 20, la justicia seguirás. ¿Bajo qué término estas personas tenían que juzgar al Señor Jesucristo? Esa. Y esta es la ley de Dios, la ley que decían ellos conocer. ¿Y cómo trataron al Señor Jesucristo? Con un juicio totalmente injusto. Predeterminado, ya ellos dispuestos a llevar al Señor Jesucristo a una condenación. Ese era el personal que estaba ejecutando juicio contra el Señor Jesucristo, no haciéndole justicia. Querida persona, por eso nosotros como cristianos debemos de entender que esto nos habla a nosotros. Nos habla a nosotros porque como cristianos debemos de saber que también estamos expuestos a un sistema como ese aquí en esta tierra. Se lo hicieron a Jesucristo, también nosotros podemos padecer de esas cosas. Leamos Eclesiastés 3:16. Mire lo que dice este texto. La justicia verdadera viene de Dios nada más. La justicia auténtica, genuina, sin acepción de personas, viene solamente ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Eclesiastés 3:16. Mire lo que dice Eclesiastés 3:16. Vi más debajo del sol. ¿Y qué dice? En el lugar del juicio, allí impiedad. Y en el lugar de justicia, allí iniquidad. ¿Qué había en el momento en el que Cristo está siendo juzgado? Justicia, impiedad, dice. Esa es la vida aquí en esta tierra. Esa es la vida. Así es el sistema acá. Y así podemos ser tratados muchos de nosotros, los cristianos. Sí, así podemos ser tratados muchas veces injustamente. Pero si eso nos pasa como cristianos, dice la Escritura que eso es aprobado por Dios. ¿Sí? Dice la Escritura que cuando uno padece como cristiano, es aprobado por Dios. O sea, porque tú sometes tu causa bajo Dios. Tú pones tu causa bajo la justicia de Dios, ¿verdad? No bajo la justicia de este mundo. Pero dice el Señor que la verdad Él es justo y Él hará justicia. Entonces Cristo está bajo un sistema, ni el uno ni el otro realmente, ni Pilato ni el concilio eran el lugar apropiado para que Jesús llevara a cabo una defensa, porque ya lo iban a condenar, ya lo iban a juzgar. Eso era lo que querían hacer con Él. Miren, en esta tierra a veces nosotros realmente no hemos hecho cosas de las cuales nos acusan. Y a veces nosotros tenemos evidencias también y podemos probar que no hay razón para que nos hagan injusticia. Pero en este mundo, sinceramente, a veces la injusticia gana. ¿Sí? Claro que sí. El texto aquí claramente lo dice: en el lugar del juicio, ahí hay iniquidad. En el lugar de la justicia, ahí hay impiedad. A veces aquí en este mundo la justicia de Dios parece ausente. ¿Sí? Parece ausente. Digo que parece ausente porque Dios no está ausente. Dios está presente. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que nosotros los cristianos debemos de prepararnos para cosas como estas, de parte de este mundo hostil, ¿verdad? En donde vamos a tener que a veces enfrentar cosas. No estoy diciendo que nosotros nos exponemos a esas cosas, pero en el momento que esas cosas suceden, Dios quiere que sepamos que aquí muchas veces la justicia está ausente. ¿Sí? Aquí a veces la justicia está ausente. Y leamos un texto en Habacuc, porque estas palabras parecen un poco, más o menos, o mejor digamos, dicen lo que yo quiero dar a entender. En Habacuc 3 y el 4. Habacuc 1, 3 y 4 dice: ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Estas pudieran ser palabras que el Señor Jesucristo hubiera pronunciado ahí. Y dice el versículo 4: por lo cual la ley es debilitada, el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. ¿Acaso no hay casos como eso? Sí, hay casos como eso, en donde la justicia parece torcida. Por eso, hermanos, el Señor nos dice que nosotros encomendemos la causa no bajo un sistema judicial terrenal,
sino que dice, encomienda tu causa. ¿A quién? Al que juzga las cosas rectamente. Ese es el Señor Jesucristo. Ese es el Señor Jesucristo. Por eso nosotros los cristianos, aunque no hay nada de malo, si somos inocentes, que apelemos a cierta justicia acá, pero en definitiva el Señor nos dice que nosotros hay un lugar único en donde esperamos la justicia. ¿Cuál es? Cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Ahí es donde nosotros algún día lograremos conocer esa justicia excelente de parte de Dios. Pero en este mundo estamos expuestos a cualquier tipo de cosa, a recibir injusticias, a ver como que la justicia de Dios no sale. Pero cristiano, te digo algo, hay una bienaventuranza que dice, bienaventurado cuando padecieres injustamente. ¿Saben por qué es bienaventurado? Porque a vos te va a exaltar, si te sometes bajo Dios, una justicia mayor, y es la justicia de Dios. Sí, que fue lo que hizo el Señor Jesucristo cuando Él, en 1 de Pedro 2:23, porque ahora vamos a ver la respuesta del Señor Jesucristo, pero vamos al texto en 1 de Pedro 2:23. Primera de Pedro 2:23, dice la palabra del Señor así, Primera de Pedro 2:23, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Es decir, el Señor Jesucristo se sometió bajo la justicia de su Padre, bajo la justicia del Dios Altísimo. Por eso, si nosotros leemos en Mateo 26:62, nosotros vamos a encontrar qué tipo de respuesta es el que el Señor Jesucristo dio cuando le estaban acusando. Mateo 26:62, dice la palabra del Señor, y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada que testifican estos contra ti? Es decir, eso requiere sinceramente tener, no sé, un corazón, un dominio propio, una confianza en la justicia de Dios. Porque como les dije, la acción natural de todos nosotros, todos, cuando hay algo que sabes vos que vos no has hecho y te acusan, tu primera acción es querer defenderte. Decime que no. Me atrevería a decir que es imposible que te crea. La primera acción de toda persona es querer probar que no es cierto lo que estás diciendo. Sí, el Señor Jesucristo ya lo había probado, ya lo había demostrado. Ahora Él dice, Señor, exhibe mi justicia, Señor. Como dice el Salmo 37, no te impacientes de los malignos, no te impacientes de aquellos que hablan cosas malas. Tú espera en Dios y Él exhibirá tu justicia como el sol del mediodía. Pero les digo una cosa, no es fácil, porque el corazón inquieto del ser humano quiere inmediatamente resultados y no quiere aguardar a la justicia de Dios, no quiere aguardar. Por eso muchas veces nosotros, como no esperamos la justicia de Dios, actuamos de una forma en que las cosas no salen como Dios quería, sino porque las quisimos arreglar nosotros y no quisimos que Dios las arreglara por nosotros. Sí, muchas veces suele salir así. Nosotros nos impacientamos porque la respuesta normal es querer demostrar que no es así, pero las cosas las buscamos como arreglar nosotros y no las arregla Dios. No es fácil. Yo sé que se siente bastante incómodo, pero una cosa sé, cuando nosotros descansamos en la justicia del Eterno, Dios exhibe la justicia. ¿Saben por qué? Porque hay una cosa que a Dios totalmente le desagrada, y es la injusticia. ¿Sí? Dios le desagrada. Para que usted como persona hoy sepa una cosa, si usted ha sido de este tipo de persona, falsos testigos, ha sido de ese tipo de persona que da falso testimonio contra su prójimo, Dios quiere decirle hoy a usted que Dios detesta la injusticia. Dios detesta la injusticia, porque es un pecado terrible que daña a la persona, no solamente a la muerte, sino que incluso a veces daña la reputación de la persona. Y a veces que la reputación de una persona muera, es como que esté muerta en vida, porque realmente todo el mundo lo tiene fichado. Dice el Señor, aborrece esas cosas. Vamos a ir a Proverbios 6, para que nos demos cuenta cómo el falso testimonio es una de las cosas que Dios Padre aborrece. Dice que una de las 6 cosas y 7 aún abomina su alma. En el Proverbios 6:19, dice la palabra de Dios que Él aborrece 6 cosas y aún 7 abomina su alma. Y una de las cosas es, Proverbios 6:19, ¿cuál es? Dice, el testigo falso.
que habla mentiras. Mentiras. Las personas que se prestan a ese tipo de cosas, las personas que hacen este tipo de cosas, dice el Señor, yo aborrezco al testigo falso, que habla mentiras. Y me pongo a pensar en algo, al Señor Jesucristo, ¿sabían ustedes que las personas, o sea, esta gente religiosa que le hizo el juicio a Jesús, totalmente actuaron perversamente? Porque según el Antiguo Testamento, el testigo falso que se presentaba y que iba a acusar a la persona, si las cosas no eran así, el juicio de esa persona era para vos. El juicio de esa persona, o sea, que si vos llegaste a decir que él era reo de muerte por tal cosa y no era verdad, al que iban a matar era vos por mentiroso, por falso testigo. Pero aparentemente todo aquí estaba planeado, ¿verdad? A como le pagaron a los guardas y dijeron, decir que los discípulos vinieron y robaron el cuerpo. Así arreglaban los fariseos todas sus artimañas, todas sus cosas, todas sus maquinaciones. ¿Saben qué nos enseña esto? Que el corazón del hombre es bien perverso. Sí, esto es lo que nos enseña, que el corazón del hombre es bien malo. Que al corazón del hombre no le mueve en ocasiones la conciencia si alguien es inocente. Cuando quiere salirse con la suya, lo hace como sea. Aún cuando sabe que está dando falso testimonio contra su prójimo. Y es una de las cosas que el Señor totalmente aborrece. Vamos a ir a Romanos 1. En Romanos 1, voy a leer el verso 18. Mire lo que dice Dios acerca de las injusticias. Romanos 1, 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo ¿contra qué? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. ¿A Dios le gusta la injusticia? No. Pero ¿por qué pasa? ¿Por qué a veces no parece que brilla la justicia de Dios? Dios sabrá por qué. Porque este no es su reino, ¿sabías tú? Sí, este no es su reino. Su reino es en el cielo. Y allá es donde mora la justicia verdadera. En cierta ocasión a un profesor matemático le hicieron una pregunta, que por qué Dios permite injusticia, que por qué Dios permite que pasen estas cosas. En realidad el hombre dio una respuesta muy sencilla. A mí por lo menos me pareció una respuesta muy correcta. Él dice, esas cosas yo no sé cómo explicarlas, pero una cosa sé y me contento con esta respuesta. Dios me va a dar un día explicaciones al respecto, pero me contenta lo siguiente, que el mismo Cristo cuando vino, no vino a dar una respuesta a eso, porque Él mismo se sometió al sufrimiento y se sometió a la injusticia. Hasta ahora es todo lo que tengo para estar contento, que mi Señor sufrió esas cosas, me entiende y conoce esas cosas. Explicaciones las dejo para después. Sí, porque en realidad el Señor no vino como a dar una explicación por qué permite la injusticia, por qué pasa. No, más bien al contrario, Él vino a someterse a una. Él vino a que le hicieran una injusticia. Él vino a sufrir agravios. Él vino a que todas estas cosas, la verdad, se las hicieran, aún no le permitieran presentar defensa, pero ante todo el Señor mostró un carácter. ¿Y cuál es el carácter? Que finalmente el Señor Jesucristo sabía que la justicia de Dios prevalece siempre. Como cordero, dice, fue llevado al matadero y no abrió su boca. Honestamente es bien difícil pasar por situaciones así, pero como cristianos enfrentamos estas cosas, tienes que tener una certeza. A Dios, dice, le agrada la justicia, y el hombre recto mirará su rostro. Así dice un salmo. El hombre recto mirará su rostro. Pero nosotros debemos de confiar cuando padecemos por causa del reino, injusticia. No cuando padecemos por vagancia y por cosas que nosotros hacemos. Esa es nuestra responsabilidad. Hay gente que dice que la vida es tan injusta. No, hay gente que se queda que la vida es injusta, pero ellos son las que han hecho un desastre de su vida. Y luego dicen que la vida es injusta porque le pasan cosas malas. No, seamos sinceros, Dios dice una cosa, hay una ley, la ley de la reciprocidad. Lo que el hombre siembra, eso cosecha, ¿verdad? Pero a veces las injusticias suceden, y cuando suceden, específicamente de este tipo de cosas, por causa del reino, son avaladas por Dios. Y Dios dice, bienaventurados, porque es grande vuestro galardón en los cielos. Es grande vuestro galardón en los cielos, porque ahí tenemos la recompensa del Salvador. Ahí está la recompensa de aquel que un día va a exhibir nuestra justicia. Y les digo una cosa,
¿Acaso el Señor no exhibió la justicia y la inocencia de Cristo, resucitándolo al tercer día poderosamente y demostrando, como decían los apóstoles en los hechos y lo contaban, demostramos Cristo, varón poderoso y piadoso, decían, resucitó. El Señor Jesucristo venció lo que parecía ser una injusticia, que Dios estaba ausente. Finalmente Dios terminó exhibiendo la justicia del Señor Jesucristo, demostrando que Él vive, demostrando que la verdad Él era inocente. Pero me llama la atención algo todavía. ¿Y saben qué es? Miren, leamos Salmo 7:11. Solo quiero leerlo por una razón. Salmo 7:11. En el Salmo 7:11, solo voy a leer la primera línea. Dice, Dios es juez justo. El que estaba siendo enjuiciado no era cualquier persona, era el juez de toda la tierra. O sea, es inconcebible para mí pensar el Dios de toda justicia tener que enfrentar un juicio injusto, cuando Él es el juez de toda la tierra, cuando Él es el juez de todo el universo. Por Él se gobiernan todas las cosas. Él es el creador de la justicia y de todo lo que es recto. Como dice Deuteronomio 32, Él es la obra cuya roca es perfecta. Todos sus caminos son rectos. Dios de verdad y sin iniquidad. El Dios de lo alto, enfrentando un espectáculo, enfrentando el hazme reír, enfrentando un circo donde la gente estaban viendo. ¿Qué salieron a ver? A un hombre inocente, condenado por los designios malvados de la gente. Ahí estaba el Señor Jesucristo sufriendo esa situación. El Dios de toda justicia, ¿no te parece inconcebible en realidad que el Dios de toda justicia, el juez del cielo, tenga que pasar una cosa como esa? ¿Sí? ¿Qué dirías tú de una persona que tú sabes que es inocente y miras que la está enjuiciando? ¿Qué dice la gente cuando ve ese tipo de cosas? Deberían de enjuiciar a aquel que robó esto, o aquel vago que hizo esto, pero este hombre, la verdad, hasta hombre de hogar, es hombre de familia. ¿Sí o no? La gente sabe hablar esas cosas. Pero miren, aquí no estaban enjuiciando a cualquier ser humano moral. Aquí estaban enjuiciando al santo, 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 a Jesucristo, al 3 veces santo. Ese era el que estaba llevando. ¿Y por qué? Porque dice el Señor, tenía que suceder así. El Señor Jesucristo tenía que atravesar todas esas injusticias. Hermanos, nosotros realmente debemos de preparar nuestro corazón ante estas realidades, ¿verdad? Nuestra mirada debe estar en los cielos, donde mora la justicia. Y si en algunas ocasiones pasamos injusticias por causa del reino y la justicia de Dios parece estar ausente, confiemos en Dios y esperemos en Él. Salmo 27:14 dice, aguarda en el Señor. Sí, espera en el Señor. Esperar no es fácil. Sí, no es fácil, y mayormente cuando se trata de esto. Te querés defender, querés actuar, querés que se haga justicia. Dale lugar al Señor que Él resuelva esto. Porque mí es la venganza, dice el Señor. Yo pagaré. De Él es la justicia. Y querida persona, yo le invito a que usted conozca más de la vida de ese ser inocente, quien tuvo que sufrir estas cosas para salvar a verdaderos transgresores, a usted y a mí. Porque el propósito de Cristo fue ese, sufrir todas estas cosas. Por eso dice el Señor, el justo por los injustos. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Al que no conoció delito, al que no conoció una transgresión, lo sometió a un juicio injusto para llevarlo finalmente a la cruz y que se consumara la obra de salvación. Al justo por los injustos. Una de las cosas que nos va a dar aliento cuando nosotros los cristianos atravesemos injusticias en la vida es ir a Cristo. Es ir a Cristo. Por eso dice el Señor que Cristo es Padre de toda consolación. Y Él llora con los que lloran y se goza con los que se gozan también. Dice el Señor, Él fue tentado en todos y sin pecado. Dice, no tenemos un sumo sacerdote que no sepa nuestras necesidades, sino uno tentado en todo. Y no solo tentado en todo, sufrido en todo. Sufrido en todo.
Cuando haya injusticia, que nos hagan ir a Cristo. Ir a Cristo. Y querida persona, guárdate de ser como estos hombres que dieron falso testimonio. Eso es algo que Dios totalmente lo detesta. Proverbios 6 te dice, Dios aborrece al falso testigo. Y no seamos personas también hostiles detrás de personas solo para buscar en qué condenarlas. Porque el pecado que buscas en ellos, tú lo tienes también. Y Dios te va a condenar a vos también. Te lo digo de verdad. Dios dice, tú que juzgas a otro, también haces lo mismo. Y eso lo dice Dios de personas que a veces son así. Que andan detrás, así como Jesucristo, andaban los fariseos buscando, así la gente también, hay busca cristianos. Hay reporteros y hay periodistas, hay noticieros detrás de los creyentes para ver qué agarran. Ahora, no estoy diciendo que los creyentes en ocasiones no han dado mal testimonio, ¿cómo no? Lamentablemente sí sucede, la historia lo ha demostrado, a veces los cristianos sí son colorados porque se metieron en problemas. Hay que decirlo, hermano, y esto no hay que esconderlo. El Señor no esconde los fracasos de los suyos. Él los da a conocer para que nosotros sepamos de qué estamos hechos. Como le dije a una persona en cierta ocasión, qué bueno que Dios cada vez revela más mi humanidad para saber que no debo tener miedo a otra cosa, sino miedo de lo que soy capaz. Uno nunca sabe. Para que mejor entonces nos conduzcamos, como dice Pedro, sobria, justa y piadosamente, y que no demos ocasión que la gente hable de nosotros. Porque cuando hablan de nosotros y hemos hecho algo, hermano, no digas que sufrí injustamente. Tú, la verdad, ni modo, ¿qué vas a hacer? Anda a Dios y pedirle misericordia, pero si ya tú diste un mal testimonio, la gente va a tener que hablar. No estoy justificando que la gente lo haga, pero si ya lo hiciste, ¿qué vas a hacer? Va a tener que hablar, ¿o no es así? Lo vas a hacer. Pero cuando no es cierto, no te molestes. No te molestes, porque dice el Señor, bienaventurado cuando padece injustamente, porque grande será vuestro galardón en el reino. Así que, creyentes, cristianos, si sufrimos calumnias, si sufrimos falsas acusaciones, que sea por cosas que no son ciertas, ¿ok? Que sean por cosas que no son ciertas. Guardemos nuestro testimonio. Finalmente, vemos pues esa respuesta mansa del Señor Jesucristo al no responder con ira, al no responder con palabras ásperas, sino encomendar la causa a Dios. Y finalmente, pues, esta gente parece salirse con la suya y lo acusan de blasfemia. Y no solamente lo acusan de blasfemia, sino que dice, escupieron su rostro y le dieron puñetazos, lo golpearon. No solamente dañaron su reputación, no solamente dañaron su dignidad como persona, porque Jesús fue un ser humano como nosotros. Jesús sintió, ¿sí? Jesús sintió. ¿A quién de ustedes no le daría una vergüenza total ser exhibido públicamente? Yo creo que a cualquiera, ¿no? Jesús también padeció estas cosas. Y no solamente le dañaron su dignidad, su reputación, sino que lo golpearon. Lo golpearon. Por causa de que un día Él tenía que entregar su vida por nosotros. El justo por los injustos. Pero bendito sea Dios, que la justicia de Dios fue exaltada. ¿Sí? ¿Y dónde está Cristo ahora? En el cielo, sentado a la diestra de su Padre. Y va a regresar un día, no para ser una víctima enjuiciada, sino para ser el juez de toda la tierra, en donde tú y yo vamos a comparecer delante de Él. Y ahí sí va a ser justicia verdadera. Ahí el Señor no va a necesitar armar la escena con testigos, buscar gente que me diga, a ver vos, contame cómo se portó tu vecino. No, porque Él conoce todos nosotros. Él conoce todos nuestros corazones. Él regresa no para ser la víctima, no para ser el acusado. Él regresa para ser el juez de toda la tierra. Queridos hermanos, queridas personas, esta ha sido la enseñanza que Dios ha traído hoy a nosotros, ¿verdad? Sobre esta escena de Jesús ante el concilio. Oremos y que Dios ministre nuestros corazones. Padre mío, gracias por demostrarnos, Señor, que tú eres el único lugar en donde la justicia verdadera se encuentra. Y gracias por darnos el consuelo, Señor, de que Cristo mismo se sometió a tales cosas. Por lo tanto, en Él encontramos ese descanso cuando padecemos injustamente. Pero también, Dios, que padezcamos por cosas del reino, no por cosas malas que hacemos en la vida. Padre, guárdanos
Ayúdanos a vivir correctamente para que, como dice la Escritura, seamos bienaventurados cuando padezcamos por cosas que se dicen contra nosotros mintiendo. Y que no demos ocasión para que la gente hable, sino que nos guardemos y nos conduzcamos sobria y piadosamente en esta tierra. También guárdanos, Dios, de ser personas hostiles, que andamos detrás de otros, que con evidencia nos han demostrado que se conducen rectamente, pero a veces hay corazones que no les sirve eso, sino que quieren destruir. Corazones malos como estos que llevaron a Cristo a un juicio. Padre, tú has revelado hoy cuántas cosas, Señor. Alumbra más y completa aquello, Dios, que quizás yo no pude haber hablado. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hay un comentario rápido. Los hermanos